Bien, el día de hoy vamos a abordar el módulo 1 referido a los aspectos generales de la investigación preparatoria. Y como ya todos sabemos, en este tema vamos a abordar algunos antecedentes, los sistemas o modelos que tiene el Código Procesal Penal, asimismo la estructura del proceso penal, algo sobre el rol de los sujetos procesales, qué son los actos procesales, por ejemplo, ya que estamos viendo sobre este tema, y sobre la reserva y el secreto de la investigación. Habíamos puesto acá, si la historia de las penas es una historia de horrores, la historia de los juicios es una historia de errores, dice Luigi Ferrarioli, ¿no? Lo cual significa pues que no hay ningún proceso penal, digamos, que pueda no tener errores. El derecho procesal penal como un tema de introducción que es parte del derecho público, que tiene principios, ¿no? Oralidad, publicidad, contradicción, etcétera. Instituciones como la prisión preventiva, la teoría de la impugnación y normas jurídicas que tratan de regular la actividad procesal, a decir del profesor Oreguardia. Y lo que complementa en este concepto, el profesor Sánchez nos dice pues que son actos, regula funciones y no solo actos para acceder a la justicia penal, sino también la intervención de los sujetos procesales y sobre todo la organización judicial penal. Los antecedentes en realidad tenemos el Código de Enjuiciamiento Penal de 1863, que rigió desde el 1 de marzo de ese año. Luego vino el Código de Procedimientos en Materia Criminal con la ley 4019 del 1 de junio de 1920, y ahí ya vino a sustituirle el Código de Procedimientos Penales que fue promulgado en marzo de 1939, pero que empezó a regir el 18 de marzo de 1940. Luego vino el Código Procesal Penal del 91 con el Decreto Legislativo 638 del 27 de abril del año 91, en el cual solo ingresaron 22 artículos. El Código Procesal Penal luego del 2004 con el Decreto Legislativo 957 que se inició a partir del 1 de julio del año 2006 y que hoy en día faltan solo, a más de 14 años, solo faltan 2 distritos judiciales que, dicho sea de paso, ha sido postergado para el próximo año 2001, Distrito Judicial de Lima Centro y Distrito Judicial de Lima Sur. Este Código Procesal Penal de Decreto Legislativo 957 vino acompañado del 958, ¿no? Que es el decreto legislativo que señala, regula la implementación de este Código Procesal Penal. Se habla de sistemas o modelos procesales que vendrían a ser la forma como el proceso representa en cada país, ¿no? Se habla de un sistema acusatorio basado en un rol o una distribución de roles, donde el fiscal está para investigar conjuntamente con la policía, la defensa para asumir su rol correspondiente y el juez para tomar decisiones, pero además también para ser un control, digamos, ¿no? Un control de algunos excesos, algunas afectaciones que puedan haber a los sujetos procesales. De ahí pues que el profesor Caferata Nores decía que el proceso está íntimamente ligado con el modelo político de turno. Del mismo modo, Klaus Roxin decía pues que el proceso penal es un sismógrafo de la constitución del Estado, es decir, va midiendo cómo el Estado va utilizando, digamos, el proceso penal, ¿no? A decir del profesor Oreguardi, estos sistemas procesales son un conjunto de principios y reglas que rigen en un determinado ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, la manera como se protegen los derechos, la modalidad o intensidad de las sanciones, el rol que se le señala a la víctima, al agresor y el Estado. Es decir, todo lo que tiene que ver con el debido proceso.
De tal suerte, pues, que, como decíamos, en un modelo sistema acusatorio, hay una parte que acusa y una parte que decide, ¿no? Hay cierta libertad probatoria. Los elementos de prueba son introducidos únicamente por las partes, ya no opera como en otro modelo la prueba de oficio. Julio B. J. Mayer enfatizaba mucho que en el modelo acusatorio había una suerte, pues, de división de los poderes ejercidos en el proceso, ¿no? Por una parte el acusador, por otra parte la defensa del imputado y, por supuesto, el juez, ¿no? Y esto se traduce en el contenido llamado nemo iudic sine actore, o sea, no hay juicio sin acción. Y ne proceda iudic ex officio, o sea, no puede proceder de oficio. En un modelo inquisitivo que viene de la Santa Inquisición, de aquellos juicios llamados de ordalía, ¿no? O los juicios de Dios, donde el juez era, pues, que investigaba, el juez era que acusaba, y a su vez el juez era el que decidía. De tal suerte que todo esto estaba, pues, concentrado, este poder, en el juez, ¿no? Quien también era el que decidía eh, sobre el tema de las pruebas, ¿no? Y el valor que se le daba a ellos mismos. Era escritural, ¿no? Formalista, mucho secretismo en estos procesos. En un sistema mixto ya se puede decir que hay una conjunción de ambos modelos, ¿no? El Código de Procedimientos Penales nuestro es uno de ellos. Cuando, por ejemplo, el proceso ordinario tiene una fase instructoria donde el juez investiga y luego una fase oral, pero una fase oral con ciertas limitaciones, ¿no? Donde, por ejemplo, el interrogatorio era cruzado. Había que, quien preguntaba no se dirigía directamente a la persona, sino tenía que hacer la pregunta a través del juez o el director de debates. En un sistema adversarial se dice el modelo angloamericano, ¿no? Donde hay dos partes enfrentadas, confrontadas, y un juez que cumple un rol de tercero, un juez imparcial que es el que decide. La profesora Lorena Bachmayer y también la profesora Teresa Armentadeu, en trabajos muy importantes sobre el proceso y los sistemas acusatorios, ellos decían, por ejemplo, Lorena Bachmayer decía, pues, que provechoso es hoy en día hablar sobre esto de la dicotomía o el versus entre un proceso inquisitivo y un proceso acusatorio. Lo que tenemos que ver más allá de ello es, dice, si esto realmente trae algo positivo o de lo contrario, lo que tenemos que ver es este proceso, qué es lo que realmente respeta, en qué se circunscribe, si respeta las garantías, la imparcialidad, el derecho de defensa, la contradicción, la valoración de la prueba, entre otros. Ese es el tema del que se debe, dice, debatir, discutir, y no tanto entre estos dos modelos. Del mismo modo, la profesora Teresa Armentadeu decía, bueno, en realidad no existe un modelo puro, ¿no? Todos los modelos tienen de todo, ¿no? En realidad, tiene algo de inquisitivo, tiene algo de acusatorio, tiene algo de adversativo. El modelo nuestro, por ejemplo, el modelo peruano, vamos a ver que efectivamente respeta la adversariedad, es decir, este enfrentamiento entre las partes, lo que lo hace un poco adversativo, pero por otro lado también tiene algo de acusatorio, ¿no? Porque hay un fiscal que con la policía realizan actos de investigación. Ya no el juez hace o realiza prueba de oficio. Esto solo le es permitido en el juicio oral en la etapa del juzgamiento, después de la actuación probatoria, ¿no? En el mismo sentido,
el profesor español Juan Montero Aroca, por ejemplo, en, perdón, en un libro muy importante llamado Proceso Penal y Libertad, por ejemplo, ¿no? Él decía esto de hablar de lo acusatorio es un mero eslogan político. Lo importante acá es hablar si en este proceso se respetan todos los derechos, garantías y principios, porque a eso hay que apuntar, decía, ¿no? De tal suerte que si hay algún modelo que no respeta esto, no es un proceso, no es hablar de un proceso inquisitivo, etcétera, porque no sería un proceso, ¿no? Eso es lo que apunta el profesor Juan Montero Aroca. Acá tenemos la trípode, lo que sería el fiscal, una función requirente, la defensa, que cumple un rol fundamental, ¿no? Sea defensa privada, pública o del Estado, y el juez que es el que decide, que es el que resuelve y que también es una suerte de control de garantías. Hemos establecido este esquema, por ejemplo, la investigación preparatoria, donde podemos hablar de indicios o, si se quiere, algunos elementos de prueba. Luego, en la etapa intermedia, podemos hablar de medios de prueba, porque ahí ofrecemos, el fiscal, si se va con una acusación, ofrece medios de prueba. Y finalmente, de ser aprobado esto, llegan a la tercera y última etapa del proceso común llamado juzgamiento, donde luego de la actuación de estos medios de prueba podemos hablar de prueba y por lo tanto que el juez pueda valorarlo. Hay algunas normas rectoras de nuestro título preliminar del Código Procesal Penal donde señala que la justicia penal, perdón, es gratuita, debe de respetarse un plazo razonable, el derecho a recurrir y la indemnización por errores judiciales. También, lógicamente, están los principios de oralidad que nos permite todo oralizar, verbalizar, ya nada por escrito, ¿no? Lo mínimamente por escrito, la publicidad que en algunos casos puede hacerse privada por razones de libertad sexual, de seguridad, entre otros, la contradicción, que siempre hay dos partes enfrentadas, ¿no? Jurídicamente, eso genera un mejor debate para que el juez tenga una mejor apreciación y pueda resolver. Y la igualdad procesal en un plano de igualdad, ¿no? Eso va acompañado de la imparcialidad, del cual el juez no debe tomar partido por ninguna de las partes, por el contrario, debe hacer respetar esa igualdad procesal y debe de resolver de acuerdo a las partes como han presentado cada uno su caso. El derecho a la presunción de inocencia que debe mantenerse incólume durante todo el proceso, salvo que haya una sentencia debidamente ya consentida o ejecutoriada, ¿no? Y que esto va de la mano también con el famoso indulto pro reo. En caso de duda debe favorecerse al reo. Y esto se presenta cuando hay una certeza positiva y una certeza negativa, en un equilibrio de igualdad, ¿no? También se habla del no bis in idem, no dos veces por el mismo hecho. Claro está, es la misma persona, son los mismos hechos, se le está juzgando por el mismo objeto y no se le puede condenar dos veces por lo mismo. Esto es una ne bis in idem material. Tampoco se le puede investigar o procesar dos veces por los mismos hechos, ¿no? Que este es un ne bis in idem procesal. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal pública, pero, y le permite al Ministerio Público, pues, aperturar, acusar, archivar, etcétera, ¿no? Pero si el Ministerio Público imputa algo, atribuye un hecho a una persona, indudablemente tiene que probarlo. Ese es el deber de la carga de la prueba, o lo que decía el profesor Florencio Mixan más el onus probandi, ¿no? Pero a su vez también el Ministerio Público conduce la investigación, dirige la investigación, que conjuntamente con la policía debe formar un equipo de trabajo y los peritos, ¿no? Lo que los mexicanos llaman pues la triada, ¿no? La triada. Para esto el Ministerio Público debe realizar sus actos de investigación de una forma objetiva, diríamos nosotros también imparcial, si cabe el término, ¿no? Eh, el principio de jurisdiccionalidad quiere decir que no hay ninguna medida que no sea esto atribución del juez, es decir, todo lo autoriza el juez. Si el fiscal quiere acusar, tiene que autorizar al juez. Si el fiscal pide una prisión preventiva, lo decide el juez. Si el fiscal quiere embargar, lo decide el juez. Ese es el principio de jurisdiccionalidad, resolver y controlar las garantías. Todas las medidas limitativas de derecho, privativas de la libertad, indudablemente
tienen que basarse en el principio de legalidad, ¿no? Las reglas de interpretación de la ley penal siempre tienen que ser favorables al imputado, ¿no? El indubio pro reo, por ejemplo. La analogía in mala partem no se le aplica, pero la in bonam partem sí, ¿no? Entre otras. Todo lo que constituye, pues, el famoso favor rei. Eh, la prueba debe ser obtenida dentro del marco legal. Todas las fuentes de pruebas que emanen y se incorporen al proceso tienen que ser respetando la ley, de forma tal que si esto no fuera así, como las pruebas prohibidas, las pruebas ilícitas, indudablemente pueden ser excluidas del material probatorio. Por supuesto, también están el derecho de defensa, que es irrestricta el derecho de defensa. Así el imputado diga que no quiere una defensa, el Estado siempre le garantiza un abogado defensor. Este derecho de defensa es para todos los sujetos procesales. Estos sujetos procesales, que por un lado es el Ministerio Público, la Policía Nacional, el abogado defensor, el imputado, las personas jurídicas, la víctima, el agraviado, el actor civil, el querellante particular y, por supuesto, el tercero civil. El sujeto pasivo del proceso es el imputado, y por eso que le es atinente muchos derechos, deberes y funciones, ¿no? Eh, el imputado, por ejemplo, puede guardar silencio. El imputado, al ser detenido, se le leerán todos sus derechos. El imputado eh, puede pedir que se le examine en medicina legal. El imputado tiene derecho a la no autoincriminación. El imputado tiene derecho a la defensa, ¿no? Irrestricta en el proceso penal. El artículo 71 destaca todos estos derechos, ¿no? En el cual todas las autoridades, como los jueces, los fiscales y la propia Policía Nacional, deben hacer saber al imputado cuando se formula unos cargos en su contra, ¿no? Y que éste puede designar a una persona, si por ejemplo es detenida, para que inmediatamente se dé cuenta a esa persona. Ser asistida, dice, en los actos iniciales de la investigación, ¿no? Puede abstenerse a declarar, puede declarar parcialmente, puede guardar silencio, absolutamente, ¿no? No pueden utilizarse medios coactivos, de amenaza, intimidatorios o prometer algo, ¿no? Que puedan inducir a la libre voluntad del imputado. Debe ser examinado por un médico legista si así lo considera necesario. Toda esta declaración, todos estos actos procesales deben de constar en un acta donde debe ser firmado por el imputado y la autoridad correspondiente. Si el imputado no desea firmar, se hará constar el motivo, si así lo considera. En todo caso, se debe dejar constancia de que no desea firmar por alguna u otra razón. Cuando el imputado considere, pues, que no se ha dado cumplimiento a estas y otras disposiciones, que sus derechos no han sido respetados, podrá acudir en vía de tutela, lo que se conoce como la audiencia de tutela ante el juez de la investigación preparatoria, quien será lo más rápido posible y escuchará el juez a las partes, en la que va a decidir si efectivamente se ha vulnerado algún derecho fundamental del imputado. La identificación del imputado, que va en el artículo 72, se tendrá en cuenta los nombres, los datos personales, algunas señas particulares, ¿no? Si el imputado se abstiene de proporcionar esos datos o lo hace falsamente, se le identificará por testigos o por otros medios útiles, ¿no? Aún contra su voluntad. Eh, Si se altera el orden, la autoridad tendrá que poner, pues, el debido control, ¿no? En el caso que el juez, perdón, el abogado, por ejemplo, ¿no? Pueda, digamos, eh, cometer algún exabrupto o de pronto una alteración al orden, ¿no? Incluso en algunos casos, cuando se trata del imputado, ¿no? Se
tendrá que conminar para que éste guarde la compostura del caso. Si no es así, se suspenderá, ¿no? Y el abogado, en este caso, puede también solidarizarse, en cuyo caso será sustituido por otro o se le nombrará un abogado de la defensa pública. La minoría de edad, esto ocurre cuando algunos imputados, pues, no son mayores de 18 años, por lo cual, de ser así, si son menores, se cortará la secuela del proceso y se pondrá a disposición del fiscal de familia. Puede ocurrir investigación preparatoria, puede ocurrir también en la misma etapa intermedia. Por otro lado, la inimputabilidad del procesado cuando hay alguna razón que así lo justifique, previo, lógicamente, la evaluación de un perito y mediante una audiencia puede declarar que este imputado es inimputable y por lo tanto seguir ya no en un proceso común, sino en un proceso de seguridad, ¿no? Ahora, si sufre de una anomalía psíquica, puede ser antes que ya estaba con esa situación el imputado o sobrevenida, es decir, que la anomalía ha sido posterior al hecho, ¿no? Es decir, cuando ocurrió el hecho, el imputado estaba en todos sus cabales, pero luego ha venido a padecer pues esta anomalía psíquica. De igual forma, el perito así lo señalará y se tomarán las medidas del caso. De tal suerte que la enfermedad del imputado se va a tomar en cuenta previa evaluación, lógicamente, del médico legista, quien emitirá o evacuará un dictamen para que el juez tenga en cuenta. Si esto es así, habrá un informe trimestral del director del centro hospitalario en donde el procesado está recibiendo la asistencia técnica. También se habla acá con respecto al imputado, la contumacia y la ausencia, ¿no? La contumacia en realidad, como todos sabemos, pues es un efecto del cual el imputado es notificado y emplazado a realizar alguna diligencia y pese a ello no lo realiza, es decir, hay una suerte de rebeldía por parte del imputado, por el cual el juez, bajo esas consideraciones, lo puede declarar contumaz y los efectos de la contumacia es pues que este va a ser ubicado, ¿no? Y llevado a la diligencia para lo cual se le está emplazando. El ausente, a diferencia del contumaz, es cuando se desconoce su domicilio, no es ubicado y se le declara como tal, cuyos efectos, al igual que la contumacia, también pues permite su ubicación para ser conducido compulsivamente, ¿no? La declaración del imputado mm, en todas las etapas del proceso, hay actuaciones procesales. En el caso del imputado, eh, pues tiene derecho a prestar declaración y ampliarla también, como también tiene derecho a guardar esa declaración, ¿no? Eh, Estas ampliaciones procederán si fueran pertinentes y no aparezcan solo como un procedimiento dilatorio o malicioso. El imputado prestará la declaración ante el fiscal con la necesaria asistencia de su abogado defensor cuando éste lo ordene, cuando el imputado así lo solicite. Durante el juicio, la declaración se recibirá en la oportunidad y en la forma prevista para dicho acto. Las instrucciones preliminares se le comunicará uh, detalladamente el hecho objeto de imputación, cuáles son los elementos de convicción y en todo caso de existir los elementos de pruebas y las disposiciones penales que se consideren aplicables. Es decir, antes de declarar se le tiene que decir cuáles son los hechos que se le está imputando. De igual manera, se le advertirá que tiene derecho a abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio.
El imputado también será informado de que puede solicitar la actuación de medios de investigación o de prueba o efectuar las aclaraciones que considere convenientes durante la diligencia. Solo se podrá exhortar, dice, al imputado a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulen. Por tanto, el juez o el fiscal durante la investigación preparatoria podrán hacerle ver los beneficios legales que puede obtener si coopera al pronto esclarecimiento de los hechos delictuosos. Durante el desarrollo de la declaración, el imputado ofrecerá su nombre, apellido, sobrenombre, apodo, si lo tuviere, lugar, fecha de nacimiento, edad, estado civil, profesión u ocupación, su domicilio real o en todo caso y su domicilio procesal, los principales sitios de residencia anterior, así como los nombres y apellidos de sus padres, cónyuges e hijos y de las personas con quien vive. Es decir, tendrá que detallar todo esto. Si tiene bienes, por ejemplo, dónde están ubicados, quién las posee y a título de qué, sus relaciones con los otros imputados y con el agraviado. Luego se le invitará al imputado a que declare cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le atribuye. En la etapa preparatoria, el fiscal preguntará, luego el abogado defensor. En el juicio participarán en el interrogatorio todas las partes mediante un interrogatorio directo, ¿no? Las preguntas que se le formulen deben ser claras y precisas. No deben ser preguntas ambiguas, capciosas o sugestivas, ¿no? Se señala que durante la diligencia no podrá coactarse en modo alguno al imputado, ni inducirlo a determinarlo, a declarar contra su voluntad, ni se le hará cargos o reconvenciones tendientes a obtener su declaración. Eh, en dicha, podrán realizarse en dicho acto las diligencias de reconocimiento, por ejemplo, de documentos, de personas, de voces o sonidos y de cosas, ¿no? Si por la duración del acto se noten signos de fatiga, bueno, podrá suspenderse hasta que, digamos, esta situación desaparezca, en cuyo caso se puede reanudar. Durante la investigación preparatoria, el acta que contenga la declaración del imputado reproducirá del modo más fiel posible lo que suceda en la diligencia. La diligencia termina con la lectura y firma del acta, la impresión digital por todos los que han intervenido, ¿no? En todo caso, si el imputado se niega a declarar total o parcialmente, debe dejarse constancia de esta situación. Cuando son varios imputados, estos deberán acudir a su declaración libre de las esposas u otro medio de seguridad y también se recibirá la declaración evitando que ellos se comuniquen, ¿no? Entre sí de la recepción de todas aquellas. Por otro lado, tenemos el rol fundamental del abogado defensor. El abogado defensor cumple pues un rol fundamental, importante. Debe apuntar, como lo dice la profesora Sandra Castro Ospina, ¿no? Debe tener una independencia técnica, es decir, una libertad para diseñar su estrategia, la confidencialidad o lo que se llama el secreto profesional, el respeto debido, ¿no? Que debe de tener una audiencia en todos lugares, ¿no? La lealtad, esto para evitar el conflicto de intereses, la diligencia o el cuidado profesional que debe ser eficiente, la posibilidad temporal y material de ejercer la defensa, la continuidad en la defensa, la equivalencia, dice, entre el conocimiento y la experiencia con la complejidad del caso, la paridad del abogado defensor y la fiscalía, ¿no? En una audiencia ambos son iguales. Y por supuesto, una capacitación, ¿no? El artículo 9 habla sobre el derecho a defensa, que ya habíamos señalado del título preliminar, donde el imputado como el propio agraviado pues tienen derecho a contar con una defensa. Defensa que puede ser privada y que debe de traslucirse a través de los colegios profesionales y las universidades,
de que deben tener un rol más activo. La defensa pública, a través de la ley 29.360, ley del Servicio de Defensa Pública, y por supuesto la defensa del Estado, a través del decreto legislativo 1068, donde establece el sistema de defensa jurídica del Estado a través de las procuradurías. La defensa técnica, que se encuentra en el artículo 80 de nuestro Código Procesal Penal, ¿no? Que está a cargo del Ministerio de Justicia y quien va a proveer de la defensa gratuita a nivel nacional, ¿no? El abogado defensor puede ejercer el patrocinio de varios imputados en un solo proceso, siempre que no exista incompatibilidad entre ellos, ¿no? Incompatibilidad sería pues que a los dos imputados que lo está asesorando, ambos tengan diferentes pareceres o uno impute al otro, ¿no? Se puede ejercer también la defensa conjunta, los estudios jurídicos, en el cual si son 3 o 4 abogados lo representan, pero eso sí, cuando vayan a una audiencia, indudablemente solo uno de ellos puede hacerse cargo y el otro puede ser una suerte de interconsulta, ¿no? Y cuando se realice una notificación, si son 4 o 5 abogados de un estudio jurídico, basta con que uno de ellos reciba la dirección en que reciba para que automáticamente se entienda que todos están enterados del proceso. Hay derechos y deberes del abogado, como prestar asesoramiento, eh, desde que su patrocinado fuera citado o detenido, interrogar directamente a su defendido, recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia, técnica o arte, es decir, puede ofrecer una pericia de parte, participar en todas las diligencias, aportar con todos los medios de investigación y de prueba, presentar peticiones orales o escritas, tener acceso a los expedientes fiscal y judicial para informarse del proceso. Puede ingresar a los establecimientos penales y dependencias policiales previa identificación para entrevistarse con su defendido, a expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa oral y escrituralmente, siempre y cuando no ofenda el honor de las personas, y podrá interponer todas las cuestiones previas, prejudiciales, las excepciones, como de improcedencia de acción, de naturaleza de juicio, de amnistía, de cosa juzgada, entre otras, ¿no? También los recursos impugnatorios y los demás medios de defensa permitidos por la ley. El abogado defensor está prohibido de recurrir al uso de mecanismos dilatorios que entorpezcan el correcto funcionamiento de la administración pública. Si el abogado defensor no concurre a la diligencia para la que he citado, y esta tiene la calidad de inaplazable, será reemplazado por otro abogado que el imputado designe o, en todo caso, un abogado de la defensa pública. Recordemos que las audiencias inaplazables son el 271, la que está en el 345, 351, 367, 447 y 448 del Código Procesal Penal. Si el abogado defensor no asiste injustificadamente a la diligencia para la que es citada y esta no tiene el carácter de inaplazable, el procesado es requerido para que en el término de 24 horas designe al reemplazante. De no hacerlo, se nombra un abogado de la defensa pública, por lo que deberá de reprogramarse la diligencia por única vez. El juez o colegiado sanciona al abogado defensor que injustificadamente no asiste a una diligencia. La renuncia al abogado defensor no lo libera de su deber de realizar todos los actos urgentes que fueran necesarios para impedir la indemnización, para impedir la indefensión del imputado en la diligencia. Hay algunos problemas y soluciones: el respeto en base a la ética, la flexibilidad, debe haber tolerancia, debe haber acceso al expediente, cumplimiento de los plazos, coordinación, obtención de los elementos probatorios, las famosas convenciones probatorias,
y, por supuesto, un cambio de mentalidad. Por otro lado, las personas jurídicas, que son entidades creadas por la ley, también puede ser pasible de que se incorporen al proceso penal. Esto siempre y cuando son utilizadas como fachada o como manto protector para realizar determinados delitos como lavados de activos, entre otros, ¿no? Entonces, se puede pedir que estas eh, empresas o personas jurídicas puedan ser incluidas, incorporadas en un proceso penal, no en un proceso penal. Pueden designar su apoderado, eh, la persona jurídica incorporada en el proceso penal en lo concerniente a la defensa de su derecho e interés legítimo, goza de todos los derechos, dice, y garantía de que este código concede al imputado. También tienen derechos y garantías, ¿no? Eh, Derecho e intereses legítimos, gozan de todos los derechos y garantías que este código concede. Su rebeldía o falta de personamiento, luego de haber sido formalmente incorporada en el proceso, no obstaculiza el trámite de la causa. Ahí le dejamos un acuerdo plenario el 7 del 2009 sobre sobre la persona jurídica y las consecuencias accesorias. Seguimos avanzando. Vamos a ver el tema. También hay una auto de apelación de incorporación de la persona jurídica, la resolución 11, ¿no? Quien señala que la disposición de formalización de la investigación preparatoria constituye un acto unilateral del Ministerio Público, mediante el cual se informa al imputado de manera clara y precisa acerca de los hechos atribuidos y su calificación jurídica. La víctima es otro sujeto procesal muy importante. Así lo señala el código víctima, que puede ser el agraviado o el actor civil, ¿no? El agraviado que él mismo puede representar su, este, digamos, su derecho en este proceso donde él es agraviado, salvo que el agraviado pues haya fallecido si se trata de un delito de homicidio, en cuyo caso su representante legal se hará cargo del seguimiento del proceso. Tiene derechos como a ser informado de los resultados de la actuación en que haya intervenido, a ser escuchado antes de cada decisión, eh, a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes, a la protección de su integridad, incluyéndolo a su familia, etc. Dos, el agraviado será informado sobre sus derechos cuando interponga, el agraviado será informado sobre sus derechos cuando interponga la denuncia al declarar preventivamente o en su intervención en la causa. La intervención del agraviado como actor civil no lo exime del deber de declarar como testigo en las actuaciones de investigación y del juicio oral. Cuando se trate pues de numerosos agraviados, ¿no?, por el mismo delito, que se constituyen actor civil, si el juez considera que su número puede entorpecer el normal desarrollo de la causa, siempre que no existan defensas incompatibles, representen intereses singulares o formulen pretensiones diferenciadas, dispondrá
nombren un apoderado común, ¿no? En caso no exista acuerdo explícito, el juez designará al apoderado. En cuanto a el actor civil, artículo 98, Constitución y Derechos. La acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercitada, dice, por quien resulte perjudicado por el delito. Es decir, por quien resulte, por quien según la ley civil esté legitimado para reclamar la reparación y en su caso los daños y perjuicios producidos por el delito. También hay concurrencia de peticiones que se resolverá siguiendo el orden sucesorio previsto en el Código Civil, ¿no? Tratándose en este caso de herederos que se encuentren en el mismo orden sucesorio, deberán designar un apoderado común. Ahora bien, los requisitos para constituirse en actor civil, tendrá que presentarse una solicitud de constitución de actor civil ante el juez de la investigación preparatoria, que debe contener por lo menos las generales de ley de la persona física o la denominación de las personas jurídicas con la ley general o con las generales de ley de su representante legal. Además, indicará el nombre del imputado y en su caso del tercero civilmente responsable contra quien se va a proceder, el relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las razones que justifican su pretensión y finalmente la prueba documental que la prueba documental que acredita su derecho conforme al artículo 98. La constitución del actor civil deberá efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria. El trámite es el siguiente: el juez de la investigación preparatoria, una vez que ha recabado información del fiscal acerca de los sujetos procesales apersonados en la causa y luego de notificarle la solicitud de constitución en actor civil, resolverá dentro del tercer día. En las audiencias del actor civil, en el norte, por ejemplo, cuando no había oposición o nadie señalaba que no estaba de acuerdo con ese pedido de actor civil por parte del agraviado, no se realizaba audiencia. En otro distrito sí se han estado realizando audiencias pese a que no había un debate, no había nada que debatir, lo cual de nuestro punto de vista el juez creo que estaba expedito para inmediatamente dar por cerrado. Pero bueno, contra la resolución se puede apelar. El actor civil, sin perjuicio de los derechos que se le reconozcan al agraviado, está facultado para deducir nulidad de actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer los recursos impugnatorios que la ley le prevé, intervenir cuando corresponda en el procedimiento para la imposición de medidas limitativas de derecho y formar solicitudes en salvaguardia de su derecho. Hay algunas facultades adicionales en la condición del actor civil que comprende también la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su autor o partícipe, así como acreditar la reparación civil que pretende. No le está permitido pedir sanción. Esta constitución en actor civil impide pues que presente demanda indemnizatoria en la vía extrapenal. El actor civil que se desiste como tal antes de la acusación fiscal no está impedido de ejercer la acción indemnizatoria en la otra vía. Vamos a ver ahora el querellante particular, ¿no? El querellante particular. Según el artículo 107, los delitos de ejercicio privado
El directamente ofendido por el delito podrá, pues, instar ante el órgano jurisdiccional, siempre conjuntamente la sanción penal y el pago de una reparación civil contra quien considere responsable el delito en su agravio, ¿no? Mm, Esto es por lo general, pues, los delitos de acción privada, como el tema de la calumnia, por ejemplo, ¿no? El querellante particular, es decir, el directamente ofendido, puede promover justicia mediante querella, siempre y cuando su pedido, bajo sanción de inadmisibilidad, considere, pues, que la identificación del querellante y, en su caso, de su representante, el relato circunstanciado del hecho punible y la exposición de las razones fácticas y jurídicas que justifican su pretensión. Eh, con indicación expresa de la persona o personas contra la que se dirige, ¿no? También de la precisión de la pretensión penal y civil que deduce con la debida justificación, ¿no? Y por supuesto también el ofrecimiento de los medios de prueba correspondientes que entendemos escoltan, pues, su denuncia, ¿no? Por otro lado, el querellante particular tiene determinadas facultades, ¿no? Como por ejemplo participar en todas las diligencias del proceso, pueden ofrecer también pruebas de cargo eh, sobre la responsabilidad y la reparación civil, interponer los recursos impugnatorios en realidad referidos al objeto penal y civil del proceso. El querellante particular podrá intervenir, dice, ¿no?, en el procedimiento a través de un apoderado designado especialmente a este efecto. Esta designación no lo exime de declarar en el proceso. Pero también aparece la figura de que el querellante puede desistirse, ¿no?, sin perjuicio del pago de costas. Se considera tácito el desistimiento cuando el querellante particular no concurra sin causa justa o las audiencias correspondientes. También puede aprestar su declaración o cuando no presente sus conclusiones. En los casos de incomparecencia, la justa causa deberá acreditarse, ser posible, antes del inicio de la diligencia. En caso contrario, dentro de las 48 horas siguientes a la fecha fijada por ella. En cuanto al tercero civilmente responsable, pues, como su mismo nombre lo indica, es un tercero que, digamos, conjuntamente con el imputado, el primero puede recibir la pena y la reparación civil. Este último, que sería el tercero civil, también, pues, se le puede imponer solidariamente el pago de una reparación civil. Para ello, las personas serán conjuntamente citadas con el imputado para indudablemente ver el tema de la responsabilidad civil y las consecuencias del delito. El trámite en sede judicial para la constitución en parte tercero civil es el mismo que rige, pues, para el actor civil, que está en el artículo 102 del Código Procesal Penal, ¿no? Si el juez considera procedente el pedido, mandará notificar al tercero civil para que intervenga en el proceso con copia del requerimiento. También se dará inmediato conocimiento al Ministerio Público cuando acompañando el cuaderno para que se le otorgue la intervención de salud.
Solo es apelable a la resolución que deniega la constitución del tercero civilmente responsable. Derechos y garantías del tercero civil. Bueno, en realidad goza de todos los derechos y garantías que el Código también le ofrece al imputado. Su rebeldía, como hizo falta de apersonamiento, luego de haber sido incorporado como parte debidamente notificado, no va a obstaculizar u obrar, perdón, no va a obstaculizar el trámite del proceso, quedando obligado a los efectos indemnizatorios que se le que le señale, perdón, la sentencia, ¿no? Tenemos luego el Ministerio Público, que cumple un rol fundamental en este Código Procesal Penal, al habérsele, pues, encargado más del 80%, podríamos decir, de las actividades que recoge este Código Procesal Penal. Artículo 159, numeral 4, conducir de su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. De tal suerte, pues, que en el caso del Ministerio Público podemos hablar que toda esta actividad se concentra en tres, ¿no? Que es titular del ejercicio de la acción penal pública, tiene el deber de la carga de la prueba y, por supuesto, conduce la investigación desde el inicio, ¿no? Toda esta actividad se trasluce en, indudablemente, durante todas las actividades que desarrolla el Código Procesal Penal. Y que nosotros hablemos de, en el caso del Ministerio Público, que tiene facultades discrecionales, que puede archivar un caso o aplicar un principio de oportunidad, las salidas alternativas o tempranas a través del acuerdo reparatorio y, por supuesto, también del principio de oportunidad, y los mecanismos de simplificación procesal como la terminación anticipada, el proceso inmediato, la acusación directa, ¿no? Funciones y obligaciones que ya hemos señalado de, el Ministerio Público, ¿no? Eh, el fiscal o el Ministerio Público decide y formula a través de las disposiciones, como apertura de diligencias preliminares, ampliar, dar por concluida, tendrá que notificar los requerimientos que son los pedidos al juez, pido, requiero prisión preventiva, requiero proceso inmediato, etcétera, y las providencias que también emanan del propio fiscal, pero que, como su mismo nombre lo indica, son para ordenar materialmente la etapa de investigación, son de puro trámite, ténganse en cuenta, agréguense a los autos, etcétera. Durante la investigación preparatoria, el Ministerio Público tiene un rol muy amplio: diseñar la estrategia de investigación, requerir las medidas coercitivas, sean personales o reales, ordenar la conducción compulsiva, si así fuera el caso, dirigir y conducir la investigación preparatoria, realizar actos de investigación, calificar las denuncias, disponer las diligencias correspondientes, eh, que necesariamente tengan que realizarse, ¿no? Con apoyo de la Policía Nacional, reunir todos los elementos de convicción, tanto de cargo como de descargo, ¿no? Y puede solicitar por escrito y sustentar oralmente sus requerimientos. Por otro lado, también tiene un rol importante en la etapa intermedia, ¿no? Al dar por concluida la investigación preparatoria,
En un caso simple tiene 15 días para acusar o pedir el sobreseimiento. Tratándose de un caso complejo de crimen organizado, tiene 30 días, ¿no? Para dicho efecto. En esta etapa intermedia, se puede llegar a aplicar un acuerdo reparatorio o un principio de oportunidad. El tema de las convenciones probatorias, ¿no? Es decir, se puede convenir, ponerse de acuerdo para que esta no sea actuada en el juicio oral, sino de frente sea valorada, previo, lógicamente, su oralización, ¿no? Las convenciones probatorias van sobre personas, sobre hechos, ¿no? Pueden ser dos imputados y contra uno de ellos creo que se debe acusar, el otro no hay elemento de prueba, por lo cual tendría que pedir su sobreseimiento, ¿no? Eh, em, si el fiscal se va con, con un requerimiento de sobreseimiento, ¿no? Y el juez no está de acuerdo, lo elevará al fiscal superior. En la etapa del juzgamiento, del mismo modo, ¿no? El Ministerio Público va a sustentar y defender su acusación, puede ser el sobreseimiento, eh, o perdón, eh, su alegato de apertura, su alegato final, ¿no? Tendrá que realizar, pues, cómo formular las preguntas en un interrogatorio, en un contrainterrogatorio y, por supuesto, eh, eh, en esta etapa del juzgamiento, lo más importante es, como se dice, es la actuación probatoria. En el caso de la Policía Nacional, artículo 166, hemos ahí subrayado en verde, donde se señala que la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Artículos 67 y 68 se le ha asignado una serie de eh, aspectos, ¿no? Este, donde la policía, sin perjuicio de dar cuenta, podrá realizar actos de investigación, como su mismo nombre lo dice, de urgencia e imprescindible, ¿no? Para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes y reunir y asegurar los elementos de pruebas que sean necesarios para esclarecer el hecho de investigación. Los policías que realicen funciones de investigación están obligados a realizar en estos casos, los policías están obligados, dice, a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria. Es decir, puede ser después de haberse formalizado y se sigue trabajando, no hay ningún inconveniente con la Policía Nacional. Ahí hay una serie de actos procesales que por esa urgencia realiza pues los efectivos policiales, ¿no? En su función de investigación pueden recibir denuncias, escritas o verbales, vigilar y proteger el lugar de los hechos, registrar a las personas, auxiliar a las víctimas, recoger y conservar todos los objetos e instrumentos relacionados con el delito que han sido encontrados en la escena del hecho, como restos de sangre, saliva, objetos, cuchillos, documentos, etcétera, ¿no? Todo lo que sirva para esclarecer el hecho. eh, Recibir la declaración de testigos, levantar planos, tomar fotografía, es decir, perennizar la escena del delito, de ser el caso. Y lo más importante, capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, ¿no? Asegurar los documentos privados para que luego sean examinados por el fiscal y, de ser el caso, pedir la convalidación, por ejemplo, a través del juez, allanar locales
de uso público abiertos al público, una discoteca, en el parque, etcétera, efectuar bajo inventario todos los secuestros e incautaciones, recibir declaraciones de autores o partícipes, reunir cuanta información adicional de urgencia y se permita la criminalística. Las demás diligencias y procedimiento de investigación necesario para el mejor esclarecimiento de los hechos investigados. De todas estas diligencias se levantará un acta para dejar constancia de la misma. El artículo 68-A, denominado operación o operativo de relación del delito, se trata pues de legitimar un poco a la Policía Nacional que en algún lugar alguien está cometiendo un delito, digamos, ¿no? Por eso que dice, el fiscal en coordinación con la policía podrá disponer la realización de un operativo conjunto con la finalidad de identificar y, de ser el caso, detener a sus autores, el que deberá ser perennizado a través del medio idóneo. Para este operativo se podrá disponer la asistencia y participación de otras entidades, siempre, claro está, que éstas no generen un riesgo de frustración. Bien, ahora tenemos el caso de los jueces, ¿no? Los jueces que son los que deciden, que decíamos que ellos es un control de garantías, ¿no? Dictan decretos que serían de mero trámite, autos y sentencias que deben de estar debidamente motivadas, ¿no? Hay una potestad jurisdiccional, en este caso de la Corte Suprema, artículo 16 del Código Procesal Penal, donde hay una jerarquía vertical, del mismo modo de cuáles son los casos que ve la sala penal. Para el caso nuestro es la casación, ¿no? Y también las quejas donde la sala ha denegado la impugnación a alguna de las partes. Las salas penales superiores, que conocen en apelación contra autos y sentencias, dirime también competencias, resuelven algunos incidentes que se promueven en su instancia. La famosa competencia material y funcional de los juzgados penales, donde establece pues qué funciones cumplen los juzgados penales colegiados, integrados por 3 jueces, o el juez penal unipersonal, o también el juez de la investigación preparatoria. La competencia de los juzgados de la investigación preparatoria, que van a conocer pues las cuestiones que son planteadas, ¿no? Las excepciones que también son planteadas, puede imponer, modificar, cesar medidas limitativas de derecho, sustituir una por otra, ¿no? Realizar el procedimiento para la actuación de prueba anticipada, conduce a la etapa intermedia, también ejecuta la sentencia y ejerce actos de control que estipula este código. Etcétera, entre otras, ¿no? Ahí está, por ejemplo, son el rol del juez, un juez de control, el Ministerio Público que alguna problemática que vamos encontrando, ¿no? A través de este modelo, que como todos han dicho, es un cambio de cultura, un cambio de mentalidad, y eso es verdad, un cambio de actitud, diríamos nosotros, ¿no? Ya no se trata de trabajo aislado, tiene que ser trabajo en equipo, bajo la figura de un líder, deben de compartir el trabajo, apoyarse en el trabajo indistintamente, ¿no? Deben de lograr una estandarización de su trabajo, como también de los casos, para que eso permita dar una mayor fluidez a resolver los casos, ¿no? En el Poder Judicial también una pesada tradición inquisitiva, muy difícil a veces de desempolvar esto, pero que creemos que con el pasar del tiempo esto se va a ir superando,
decisiones que a veces son contradictorias de los propios jueces a nivel nacional, pero que felizmente va marcando un derrotero, los acuerdos plenarios, las sentencias, las casaciones, ¿no? Que van viendo este tema. Para ello, indudablemente, los jueces también deben de capacitarse, como lo hace la Policía Nacional, pese al escaso presupuesto logístico, personal y humano, y por supuesto tecnológico, pero que de una u otra manera viene, creemos nosotros, cumpliendo su trabajo en forma aceptada, ¿no? Se ha hablado bastante del tema de seguridad ciudadana, que el profesor Víctor Moreno Catena señala que el profesor penal es, sin duda, el instrumento último, dice, la política pública de seguridad. La defensa, que como ya habíamos señalado, cumple un rol fundamental en el litigio, la defensa privada sobre todo y la defensa pública, y por supuesto los procuradores que deben de cumplir con su trabajo a nivel nacional. Eh, los actos procesales son actividades, actos humanos que desarrollan la policía, el juez o el fiscal, ¿no? Que deben de tener determinados requisitos, ¿no? Los actos procesales son aquellas formas de conducta, dice, constitutivas del proceso, que son regladas por el derecho o reguladas por el derecho procesal como presupuestos y efectos, ¿no? Eh, Todas las actuaciones deben ser en castellano, en todo caso, de no ser así, eh, y en cuanto a las actuaciones, pueden requerir un traductor, ¿no? Las actuaciones procesales del despacho fiscal o del juez pueden ser en cualquier lugar del territorio nacional. Cualquier día y hora es hábil, salvo disposición en contrario. Bien, todas estas diligencias deberán dejarse constancia en acta, ¿no? El acta, como dice, recoge toda la actuación procesal del fiscal, del juez o de la policía. Se señalará el lugar, el año, mes, día, hora, personas que intervinieron y relación sucinta o integral de los actos realizados. Carecerá de eficacia si no hay certeza de las personas que han intervenido o falta firma, ¿no? Antes de firmar, las partes deben de leer. La notificación también es un acto procesal y la citación es para realizar solo un acto procesal. Por supuesto, deben haber coordinaciones y exhortos entre jueces, entre fiscales, ¿no? Por la vía más rápida, de tal suerte que esto haga eficiente una investigación. Se habla de expediente fiscal, no de carpeta fiscal. El código habla de expediente fiscal, donde va a ir acompañado de documentos, perdón, pericias, decisiones del fiscal y resoluciones del juez, ¿no? A nivel del Poder Judicial y del Ministerio Público han establecido algunos reglamentos. En el caso del Ministerio Público le llama el expediente, o perdón, la carpeta fiscal, que es una principal y una auxiliar. Y en la auxiliar es donde van oficios que no tienen que ver nada con actos procesales, como si seguro lo contiene el otro, eh, donde se ha estampado la firma, ¿no? Bien, así como hay el expediente fiscal, también hay el expediente judicial, donde van los actuados, ¿no? Las actas de denuncias, de actuaciones, perdón, de la Policía Nacional y el Ministerio Público, el informe pericial, las resoluciones del juez de la investigación preparatoria que se pondrá a disposición por 5 días a los sujetos procesales, pudiendo estos solicitar algunas copias.
¿no? Los plazos se darán en días, horas y el de distancia se computa según el calendario común, la hora de que se produjo el acto, incluso en día inhábil. eh, en cuanto al día, se tendrá en cuenta a partir del día siguiente hábil, ¿no? Se computará día inhábil si es medida coercitiva que lógicamente priva la libertad y la ley lo permita. Los plazos comunes se computarán desde el día siguiente hábil a de la última notificación. El vencimiento del plazo máximo implica la caducidad. Los plazos tienen como fin regular la actividad de los fiscales y jueces. Y por supuesto también se habla de la reposición de plazos, ¿no? El fiscal o juez podrán fijar plazo a falta de previsión legal. Bien, eh, los sujetos procesales podrán renunciar al plazo total o parcialmente, dice, ¿no? Hay un plazo común que requiere aceptación de los sujetos procesales. Hay que tener en cuenta el término de la distancia, ¿no? Que puede sumar horas o puede sumar hasta a veces hasta un día. Se habla en los actos procesales de una nulidad absoluta y una nulidad relativa y de la convalidación. La nulidad absoluta es cuando no ha nacido, es más, el acto, en el entendido jurídicamente de que es un acto procesal nulo ipso iure, dice, ¿no? La nulidad relativa, por el contrario, permite en cierto modo que tanto y en cuanto esto no haya afectado al interesado, puede continuar. Ejemplo, le notificaron y no hubo el preaviso, pero está dentro de los 5 días, va, presenta su queja y no pasó nada, ¿no? Entonces, la nulidad absoluta, mm, ¿cómo se dice? Son inobservancias de disposiciones obligatorias. Una de ellas, la ausencia del defensor, en la que es obligatoria su presencia. Otra es el defecto de nombramiento y capacidad del juez. Otro es, eh, pueden haber probablemente defectos en el nombramiento y la capacidad del juez, como ha ocurrido un caso, por ejemplo, que han tenido que declarar nulo, ¿no? O sea, no se puede eso, digamos, subsanar, porque hay un defecto ya que no se puede corregir. Inobservancia de derechos y garantías, dice. La nulidad relativa, por el contrario, eh, el sujeto procesal afectado deberá instar la nulidad por el vicio cuando lo conozca, ¿no? Esta solicitud deberá describir el defecto y proponer la solución correspondiente. La nulidad no puede ser alegada por quien la haya ocasionado, ¿no? Haya concurrido a causarla o no tenga, dice, interés en el cumplimiento de la disposición. Lo puede solicitar dentro del 5.º día de haber conocido el defecto. La convalidación, por otro lado, pues, como ya les señalé, puede ser que el acto procesal adolezca de algún requisito, pero el supuesto afectado eh, convalida, digamos, a no hacer absolutamente nada contra ellos, ¿no? O no obstante, como dice su irregularidad, el acto ha conseguido su fin respecto de los intereses o si el defecto no ha vulnerado derechos y las facultades de los intervinientes. Los efectos de esta nulidad anula todos los actos y los efectos y los actos en una nulidad absoluta, ¿no? Los efectos deberán ser subsanados siempre que sea posible, si es una nulidad relativa, y en todo caso, si es una convalidación, no tiene mayor repercusión. Dentro de los principios que hay que tener en cuenta para ver si un acto procesal es nulo ixo iure o es relativo, se puede convalidar, ¿no? En primer lugar, el principio de especificidad o de la legalidad, ¿no? De la legalidad. Es decir, que esto esté expresamente establecido en la ley.
Segundo, el principio de trascendencia. No hay nulidad sin perjuicio o sin la existencia de un interés jurídico para que sea declarado. De pronto, eh, digamos, eh, ya no hay un perjuicio, ¿no? De tal suerte que rige este principio de la trascendencia. La convalidación, aun cuando se presente alguna nulidad, no procederá si la parte interesada consintió expresa o tácitamente, ¿no? El principio de protección no procede el pedido de nulidad de la parte que ha propiciado, permitido o dado lugar a error improcedendo, ¿no? Pues de lo contrario, se premiaría la conducta del que actuó con negligencia o dolosamente. El principio de preclusión, eh, el proceso se desarrolla, dice, en diferentes etapas y las partes tienen en cada una de ellas para realizar los actos que la ley le permite y en su paso a otro y su paso a otro consume la oportunidad y extingue, dice, el tiempo para hacerlo. Bien, finalmente tenemos el artículo 68 que señala las atribuciones de la policía, que ya habíamos señalado, pero básicamente para destacar en el numeral 3, donde dice el imputado y su defensor podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la policía y tendrán acceso a las investigaciones realizadas. Rigen lo pertinente lo dispuesto en el artículo 324 del presente código. El fiscal decretará de ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial que no necesariamente cesará antes de la culminación de la misma. Bien, en este caso, la reserva y secreto de la investigación. Comentábamos un caso donde una persona va al banco y no puede retirar el dinero, le dicen que su cuenta está bloqueada porque hay una orden de parte de la fiscalía. El abogado, o perdón, esta persona va con el abogado a la fiscalía especializada de lavado de activos y le dicen, bueno, que no le pueden dar información porque hay una investigación que está reservada. La defensa plantea una tutela que inicialmente le otorgan, ¿no? Pero apela eh, la otra parte y, por supuesto, esto sube a sala, ¿no? Lo cierto es que ese caso llega a la Corte Suprema eh, sobre el secreto de los actos procesales en la investigación, ¿no? Esta casación 373 2018, que es la que estamos señalando, eh, digamos, no ha ido un poco más allá, ¿no? Porque a decir del profesor San Martín Castro en su última publicación de septiembre de este año, señala pues que, y en eso coincidimos totalmente, que lo que se declara secreto es un acto de investigación, no la investigación en sí. La Corte Suprema ordenó que efectivamente se le entere por lo menos al imputado para saber de qué se le está imputando, ¿no? La apertura de las diligencias preliminares. Sin embargo, la Corte Suprema creo que perdió la ocasión para decir que lo que se declara secreto son los actos procesales y no la investigación en sí. Y que además el plazo no es hasta 8 meses. De acuerdo al 324, el plazo que se otorga para declarar como secreto un acto de investigación este, es no más de 20 horas, ¿no? Y que puede ser prorrogable un plazo igual, pero que no puede superar esto. Bien, ahí le dejamos a ustedes algunas técnicas de investigación que es verdad, le corresponde a la policía, el tema de la criminalística, pero que como juez, fiscal, abogado, debe de conocer por lo menos un tema panorámico, como el tema de las pericias, como el tema del abordaje de la escena del delito,
entre otros. Las técnicas de negociación que nos van a permitir, por ejemplo, poder aplicar más principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, la misma terminación anticipada, en base a algunas técnicas para, digamos, desarrollar habilidades, ¿no? Entre otras. Y las técnicas de litigación oral que no solamente se utilizan en el juzgamiento, sino también en, en la propia investigación preparatoria a través de las audiencias, que dicho sea de paso, creo que son más de 80 audiencias, y que genera, exige que tanto el fiscal como la defensa, y por supuesto también el juez, conozcan pues las preguntas que son prohibidas, ¿no? Pregunta ambigua, sugestiva, argumentativa, etcétera, puedan saber también contrainterrogar, puedan saber técnicas de planteamiento de objeciones, la incorporación de las declaraciones previas y la prueba material, entre otras, ¿no? Entre otras. Bien, ahí hemos querido cumplir con este primer módulo, ¿no? En el cual son aspectos generales de la investigación preparatoria. Hemos querido un poco introducirnos en este tema del proceso penal con algunos materiales y también con alguna jurisprudencia que nos hemos ido indudablemente alcanzarle a ustedes también para poder tener una noción clara de todo esto, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la jurisprudencia de la caducidad de Trujillo, ¿no? En el cual un fiscal tenía 15 días para acusar o sobreseer y ya estaba en los 20, 30 días. El juez le dijo que ya no podía hacer nada. Esto se fue en casación a la Corte Suprema y como era de esperar, la Corte Suprema dijo, no, esto continúa. Lo que en todo caso acarrearía el fiscal es un tema disciplinario, ¿no? El caso de la defensa ineficaz, por ejemplo, ¿no? En que la Corte Suprema retrotrayó el caso a la etapa intermedia porque su abogado, el abogado del imputado, no había sabido defenderlo adecuadamente, ¿no? No se trata solamente de poner un abogado ahí y ya con eso cumplimos el derecho de defensa, no, que esta defensa sea eficaz, que efectivamente conozca el caso, que además se le otorgue un plazo digamos, adecuado para que pueda ejercitar correctamente su defensa, ¿no? En fin, son estos los temas que nosotros queríamos alcanzarle a ustedes. Bien, gracias. Gracias por su participación.